La máquina de frutas canadiense. Teorías de conspiración locas que resultaron ser. Resulta que es cierto lo que dice la fruta canadiense. La máquina tragaperras es una. Nombre ambiguo, pero si tienes una clave. Ten en cuenta que es posible que hayas tenido algunos suposiciones sobre lo que podría haber sido. Acerca de pero si todavía estás en la oscuridad. Déjame darte su otro nombre, Canadá. Máquina de detección de Gallar o Gaze que debería pintar un panorama un poco más claro. Si te dijera que el canadiense, el gobierno en la década de 1960 ideó una dispositivo extraño y serie de pruebas, específicamente creado para identificar a los hombres homosexuales, que podrían discriminar. Entonces me llamarías loco, ¿no? No estás solo, pero desafortunadamente tú. Están equivocados y el gobierno canadiense. Hice exactamente eso, déjame explicarte. El objetivo de esta máquina de frutas era, esencialmente para identificar y eliminar hombres homosexuales que trabajan en el gobierno. Roles específicamente en el ámbito militar y aplicación de la ley durante la década de 1960. Dr. Frank Robert desarrollamos una extraña serie de pruebas psicológicas, con el propósito de, obviamente, identificar a los hombres homosexuales cómo funciona esta máquina. En realidad funcionó, fue bastante gracioso y extremadamente rudimentario básicamente todo. Lo que haría es mostrarte erotismo, imágenes y decir palabras de moda esencialmente gays, para ver si tu cuerpo tenía algún tipo de reacción positiva a este estímulo. Uno de los marcadores que buscaban eran un dilatación de las pupilas del sujeto entre otras cosas. Esto era esencialmente el equivalente a un detector de mentiras, pero en cambio De detectar mentiras era detectarla. gran gay sin importar su ineficacia y bastante extraña. Métodos para empezar con los resultados fueron tomado en serio y condujo al despido y discriminación de miles de gente que lamentablemente condujo a una enorme aumento de demandas que es sencillamente desgarrador. Todo este proyecto se interrumpió a finales de la década de 1960, se hizo toda esta fruta. El fiasco de la máquina duró muy poco, al menos relativamente, pero el impacto aún fue de larga duración en la cima de los trabajos y vidas perdidas por la RCMP y la Real Policía Canadiense. La policía montada sigue recogiendo archivos sobre personas sospechosas de ser homosexuales durante años. Una vez concluido este proyecto, así que sí. ¿Alguna vez estás con un amigo y te dice? Ese tipo es gay, lo sé porque tengo GAR. Diles que no tienes GAR él. El gobierno canadiense tenía GAR y ellos lo usé para discriminar si ellos eran gays o no, como cualquier pequeño destello de la evidencia era suficientemente buena para ellos y esto tuvo un impacto enorme. Entonces simplemente siéntate allí y se miran torpemente por unos minutos y si te preguntan, ¿cómo supiste esto? Ya sabes qué decir. Ellos la bomba gay mientras. La bomba gay. Estamos en el tema del gran gay que tengo. Uno más para ti que ser la bomba gay. Que era un arma química no letal. Teorizado por sorpresa el ejército de los Estados Unidos, específicamente el Fuerza Aérea. El propósito de esta bomba era simple. Sin embargo, es extraño que se pretendiera abandonarlo sobre territorios enemigos extendiendo una mezcla química en forma de gas que convertiría a las tropas enemigas esencialmente homosexual. Esta arma hipotética era confirmado en un informe del Departamento de 1994. Documento de defensa donde se hablaba de una arma hipotética diseñada para dispensar feromonas sexuales entre las fuerzas enemigas para generar atracción mutua. Ahora inicialmente pensé que la aplicación militar sería que los soldados simplemente serían demasiado ocupados amándose unos a otros para conseguir algo. La lucha terminó, pero ese no fue el caso. En realidad es mucho menos interesante. Supuestamente el objetivo era causar confusión y pánico entre estas tropas, reduciendo su efecto eficacia en imagen de batalla. Este es el año 1993. Tú y tu amigo están sentados en el sofá, viendo la película Francotirador que acaba de salió cuando de repente le dices a Tu amigo bromeando. Apuesto a que lo sé.
El gobierno probablemente pensó en fabricando bombas que harían girar a los enemigos. Gay, tú y tu amigo se rieron entre dientes. Y continuar la película sin embargo. El año que viene estarás pasando el rato con el mismo amigo otra vez y en lugar de viendo una película estás haciendo algo que todo adolescente hace leyendo un. El Departamento de Defensa publica cuando todos. De repente ves una confirmación real. Que la Fuerza Aérea de los E.U. estaba contemplando una bomba gay después de leer el Yurre. Sorprendido y miras a tu colega en él. Ojos y no puedo creer que seas tonto. El pequeño chiste era cierto y en ese momento. Tú y tu amigo empiezan a besarse porque. Ustedes eran gays, ¿en serio? Aunque los dos primeros son un poco tontos pero. Estos se vuelven mucho más serios. Proyecto MK. Proyecto MK Naomi. Naomi como dije Proyecto MK estoy segura que él. La palabra ultra fue lo primero que se me ocurrió. Me vino a la cabeza y eso es porque. La mayoría de la gente conoce esa loca verdad. Teoría de la conspiración y por eso yo. Quería añadir algo un poco diferente. El proyecto MK Naomi fue en realidad el sucesor de MK Ultra y fue un colaboración entre la CIA y los Estados Unidos. Departamento de Defensa y continuó durante casi 2 décadas desde la década de 1950 hasta la años 70 todo el objetivo del proyecto MK. Noemi debía adquirir un conocimiento más profundo sobre armas de guerra química y biológica. Específicamente para determinar qué sustancias matarían a las personas y qué los productos químicos harían lo que antes le hacían a la gente. La CIA y el Departamento de Defensa tenían una lista de productos químicos y una lista de reacciones que van desde la irritación hasta el camino hacia la muerte. Entonces comenzó, centrándose en sistemas de entrega únicos para estos productos químicos, el más notable de los cuales, siendo armas oscuras, específicamente Darkart, armas ya sea llenas o con la punta cargada, codificados con estos productos químicos específicos con. Uno de los ejemplos más famosos es la pistola de ataque al corazón que era como tú. Puede que haya adivinado un arma que dispara un dardo. Eddie Target que llegaría poco después. La inyección puede causar un ataque cardíaco. Víctima cometiendo una muerte muy intencional. Parece accidental y no hay duda de que estas armas habrían sido muy útil para los espías, especialmente durante el Guerra Fría cuando las tensiones y la necesidad de un buen espía estaba en su punto más alto y si, por alguna razón no estás familiarizado con el proyecto MK Ultra es básicamente el gobierno usa LSD en mujeres sin consentimiento. Individuos para intentar probar el control mental. Como un discurso de ascensor muy básico, pero estoy asumiendo que la mayoría de ustedes son conscientes de eso. Un falso ataque cubano de Estados Unidos. Este video está tomando rápidamente un giro muy oscuro pero así es como van estas listas. 1962. Durante la Guerra Fría, los Estados Unidos no estaban solo tenso con Rusia, también lo tuvo. Crecientes tensiones con el sur. Vecina Cuba específicamente porque Fidel Castro había llegado al poder en Cuba y fue un gran defensor de el comunismo o al menos mantuvo una muy buena relación con Rusia durante vez que Estados Unidos experimentó la crisis cubana. Crisis de los misiles que, en pocas palabras, fue Rusia pone sus armas nucleares en Cuba. Porque Estados Unidos había puesto sus armas nucleares. Turquía e Italia. Esta situación fue. Da miedo, pero se resolvió de forma segura. Estados Unidos no se olvidó de eso, por eso vinieron. Con la operación Northwoods el plan sugirió que el gobierno llevara a cabo una serie de falsos atentados terroristas. Ataques contra el ejército estadounidense y civiles para luego culpar a Cuba por estos ataques y luego justificar ir a la guerra. Algunas de estas acciones locas que ellos lo que planeaban hacerle a su propia gente era secuestrando aviones, hundiendo barcos e incluso bombardeando ciudades nuestras, todo intencionalmente. Señalar a Cuba con la culpa, pero esto no fue solo una venganza para los cubanos. Crisis de los misiles. Este plan era parte de una mayor esfuerzo para oponerse a Fidel Castro. Gobierno comunista que estaba alineado
Directamente con la Unión Soviética, los Estados Unidos. Enemigo en ese momento y con la Unión Soviética. La Unión tiene un aliado tan cercano a nosotros. Estados Unidos estaba sintiendo la presión, aunque ¿eso habría justificado alguno de estos? Acciones no creo para que sea. Dijo afortunadamente ninguno de estos en realidad. Pasó aunque no es porque el gobierno cambió de opinión y me di cuenta de que esto era horrible. El presidente John F. simplemente rechazó el plan porque pensé que esto causaría una guerra a gran escala contra Rusia que él. Sin embargo, se consideró demasiado arriesgado. Ninguno de estos horribles ataques causó heridos. Cualquier gente inocente, lo cual es grande y nadie sabía nada de ello hasta 1997. Cuando los documentos fueron desclasificados y se hizo público, así que sí, aunque el gobierno no sacrificó lo suyo. La gente en nombre de la guerra. Definitivamente lo he considerado mucho. Se trata definitivamente de Corea del Norte. Corea del Norte. Secuestrando a ciudadanos japoneses durante a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980 hubo rumores que se extienden por la costa de Japón, que agentes norcoreanos estaban secuestrando ciudadanos japoneses inocentes y los devolvieron a Corea del Norte para una plétora de las razones por las que este rumor llegó a ganarse la vida. La atención del gobierno y fue simplemente descartado como una teoría de conspiración que no tenía absolutamente ningún mérito hasta que se demostró que tenía razón entre 1977 y en 1983 los agentes norcoreanos estaban haciendo exactamente lo que describí, secuestrando ciudadanos japoneses de ciudades costeras de Japón y llevarlos de regreso al norte Corea por una multitud de razones y estas personas no eran las típicas víctima de secuestro, no lo era. Prostitutas o personas sin hogar o cualquier persona que parecían potencialmente vulnerables, eran aparentemente elegido al azar haciendo esto. Aún más aterrador y extraño es el japonés. El gobierno reconoce oficialmente a más de 17 víctimas del secuestro de Corea del Norte. Aunque Corea del Norte solo afirma que secuestraron a 13, lo cual para mí es una locura. Que admitieron todo menos algo. La gente sugiere que a lo largo de cientos de las personas fueron llevadas, estas víctimas fueron desde adolescentes hasta adultos y fueron secuestrados por como yo. Mencionó varias razones, pero la mayoría fueron. Se utiliza comúnmente para enseñar japonés o la cultura japonesa para los espías norcoreanos. Para que estos espías norcoreanos pudieran aclimatarse a la cultura y esencialmente me integro perfectamente, además de enseñar en estos. En las escuelas también proporcionaban identificaciones falsas para operaciones encubiertas como estas personas. No íbamos a estar en Japón, así que los espías podrían tomar su identidad y utilizarlos. La única razón por la que Corea del Norte alguna vez incluso admitió alguno de los secuestros fue porque después de las investigaciones de las autoridades japonesas simplemente no lo hicieron. No cabe duda alguna de que estos secuestros fueron sucediendo y que estas personas estaban en Corea del Norte fue solo hasta que hubo absolutamente nadie más a quien culpar y no hay otro lugar al que ir para Corea del Norte. Finalmente lo admitieron, lamentablemente. Realmente no hay un final feliz para la historia y lo más probable es que los secuestros han durado mucho más tiempo y ha habido muchas más víctimas de las que conocemos. Podría haber imaginado jamás en él. Situación y con la forma en que las cosas están actualmente con Corea del Norte, es muy probablemente nunca se celebrarán. Responsable de secuestrar literalmente. Torturar y matar a japoneses inocentes. Ciudadanos, el envenenamiento del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos. El alcohol no es ninguna teoría de la conspiración. De 1920 a 1933, el gobierno de Estados Unidos. El alcohol está prohibido, por lo que esta vez, conocida como la era de la prohibición del alcohol, estaba literalmente prohibido, pero además, aprobar leyes y reglamentos para garantizar que no se estaba produciendo alcohol o distribuido el gobierno de Estados Unidos. También tomó
Unos cuantos pasos adicionales para disuadir realmente. Las personas que consumen alcohol. Lo que el gobierno decidió hacer fue agregar metilo. Alcohol en alcoholes de grado industrial. Para disuadir el consumo humano teorizó que el gobierno asumió que tener estos venenos mortales en el alcohol podría causar algunos de estos consumidores ilegales de alcohol para pasar, disuadiendo a estos contrabandistas de vender su producto porque estaba matando a sus clientes. Lamentablemente ese no fue el caso y los contrabandistas continuaron. Venden y los alcohólicos siguen bebiendo. Y como era de esperar, como resultado de esto, mucha gente fue envenenada y murió en 1927, solo en Nueva York, había más de. Se confirmó que 41 muertes se originaron en intoxicación por alcohol contaminado. Específicamente el alcohol metílico. El gobierno utilizó esta estrategia hasta 1933, cuando terminó la prohibición y se confirmó entonces que los Estados Unidos, el gobierno estaba literalmente envenenando el alcohol tal como se registró como una estrategia para frenar el consumo de alcohol, así que sí. Estados Unidos estaba poniendo intencionalmente armas letales, productos químicos en productos que conocían que la gente estaba consumiendo. Me parece esto un poco interesante porque aunque se suponía que la gente no debía consumir esto, lo sabía el gobierno de Estados Unidos. La gente iba a consumir esto, así que el hecho de que pusieron intencionalmente armas letales, para mí, ponerle químicos es un poco. En cuanto a esto podría ser solo una pensamiento optimista, pero me gustaría. Cree que hay una manera en la que puedes disuadir a la gente de beber alcohol ilegalmente. Alcohol industrial GR sin poner. Tiene veneno literal que va a, sin duda, causa la muerte como potencialmente, añadiendo un agente que es extremadamente ácido, o potencialmente incluso extremadamente picante, haciendo que el alcohol sea esencialmente sin consumir para beber, pero aún rindiendo. No es letal, por muy bueno que suene. Puede que no haya sido una opción, ya que es posible que ciertos tipos de aditivos hayan hecho que alcohol de grado industrial real menos eficaz, que no habría funcionado, porque este alcohol necesitaba servir a su propósito principal, ya que no estaba destinado a serlo. Consumido era literalmente industrial. Grado sí. De todos modos, desde 1920 hasta 1933 el gobierno de Estados Unidos decidió que la mejor manera para disuadir a la gente de beber alcohol fue matándolos, o al menos lentamente envenenarlos, lo cual yo no diría que es mucho mejor. El falso Vietnam de Estados Unidos. El falso ataque estadounidense en Vietnam. Ataca y ya estamos de regreso. Hace esto. La historia suena familiar en absoluto, pero, en serio, podría hacer un libro completo. Vídeo separado centrado únicamente en cosas extremadamente deplorables que los Estados Unidos. El gobierno lo ha hecho, pero yo lo valoro viviendo, así que si realmente quieres ese vídeo, déjamelo saber en los comentarios, pero si no, yo probablemente no lo lograré. Dicho esto, entremos en el falso ataque de Vietnam. En 1964, por supuesto, Estados Unidos estaba luchando contra esto tiempo con Vietnam del Norte todo este tiempo. La situación se conoce como el Golfo de Tonkin incidente y marcó un momento crucial en la escalada de la intervención estadounidense. En la guerra de Vietnam la situación ocurrió a principios de agosto de 1964 y involucrados buques de la Armada de los E.U. que realizan operaciones frente a la costa norte. Vietnam. El 2 de agosto el destructor estadounidense, el USS Max, estaba realizando operaciones de inteligencia Perlas, y en este PL se encontró 3 torpederos norvietnamitas. Hay un pequeño conflicto que llevó a la Madix disparará tiros de advertencia al los barcos torpederos y los torpederos para responder con un ataque fallido. Madix sufrió daños menores literalmente. Solo recibió un único agujero de bala, pero los barcos torpederos norvietnamitas eran significativamente dañado, con la tripulación tampoco muertos o gravemente heridos en todo el mundo. El encuentro ocurrió porque el norte. Los vietnamitas estaban bastante preocupados por
Operaciones encubiertas respaldadas por Estados Unidos que se llevan a cabo en su costa sin importar que este incidente fue relativamente menor en lo que respecta a la guerra de Vietnam en su conjunto, pero lo que no es el supuesto segundo ataque que ocurrió 2 días después, el 4 de agosto de 1964, afirmó que ese día se produjo otro ataque sobre el USS Maddox y el USS Turner Joy. Habían tenido lugar los barcos fueron reclamados haber sido atacado por radar, señales y comunicaciones interceptadas. Sin embargo, entre los norvietnamitas, con sus afirmaciones pareciendo muy plausibles, había poca o ninguna evidencia y estaban. Más tarde desacreditó al capitán del USS Matty Kionerrik fue casi instantáneamente cuestionando la validez de estas afirmaciones. Como él era el capitán y no había oído tal cosa de este segundo ataque y poco después de que todo el ataque fue desacreditado y resultó no ser nada más que investigaciones de manipulación incluso. Confirmó que no había fuerzas vietnamitas presentes en cualquier lugar cercano. Cualquiera de estos barcos esa noche y el inteligencia que tenían malinterpretado fue simplemente manipulado para cuenta la historia de un posible segundo ataca. La razón por la que estoy hablando de este ataque falso se debe a que fue utilizado como justificación para amplificar la guerra. El Congreso incluso aprobó el proyecto de ley Gat-Tonkin, revolución que permitió a los Estados Unidos. La participación en Vietnam se intensificará, lo que lleva a un importante desplazamiento de tropas, despliegues y una importante intensificación de la guerra. No fue hasta años después de que la guerra había terminado, los Estados Unidos. El Departamento de Defensa admitió que el segundo ataque nunca ocurrió e incluso más adelante documentos desclasificados confirmó que había una estrategia. Planean usar este segundo ataque falso como un pretexto para intensificar la guerra que terminó convirtiéndose en uno de los más guerras controvertidas en la historia de Estados Unidos. No hay duda de que la guerra de Vietnam fue controvertido y esto es solo una pequeña parte. Un vistazo a algunas de las cosas que está sucediendo al menos en el lado estadounidense. Proyecto Cosas advertencia de Feria de Sol. Proyecto Sunshine. Hay una razón por la que esta entrada está en el final de la lista y eso es porque es de lejos el tema más morboso de todo este proyecto de vídeo. Sunshine es también conocido como el proyecto del bebé muerto y eso solo debería darte una pequeña idea. Un vistazo a la locura que es esto. Proyecto de teoría de conspiración probada como verdadero. Sunshine fue un proyecto de investigación secreto que se lanzó en 1953 para estudiar efectos de la lluvia radiactiva en los seres humanos. La salud y el medio ambiente ya están fuera de juego. Para empezar mal el enfoque de esta radio. Las pruebas activas se realizaron específicamente en estroncio 90 que se considera el subproducto más letal de la energía nuclear. Detonación atómica de los Estados Unidos. La Comisión de Energía tenía como objetivo medir la cantidad de estroncio 90 en el tejido humano, como era típico que se acumulara en huesos humanos, específicamente en huesos de niños cuyos sistemas esqueléticos todavía estaban en desarrollo y la mayoría vulnerable. Ahora aquí está la cosa, tanto como potencialmente hubieran querido someter a niños reales a estroncio 90. Estudiar los efectos secundarios que no fueron. Podría hacerlo porque sería un gran problema. Dilema moral y definitivamente no lo haría. Vuela bien con el público en general y que lo que sí hicieron fue reunir a más de 1500 personas. Muestras compuestas principalmente por bebés y niños pequeños sin el consentimiento o conocimiento de las familias que ellos fueron tomadas de estos 1500 adolescentes. Los espeleólogos no eran originariamente de Estados Unidos y en realidad eran de países como Australia y el Reino Unido y fueron adquiridos por algunos bastante repugnantes. Significa impedir específicamente que los padres de examinar a su hijo fallecido antes de que los enviaran a un centro nuclear. Las pruebas suelen realizarse en estos fallecidos. Los niños fueron enviados en partes para no criarlos. Sospecha ya que los padres pueden notar su falta todo el niño,
Pero puede que no. Notar que a su hijo le falta una pierna sí. No pueden ver el cuerpo del niño en su totalidad como mencioné en él. Al principio esto es extremadamente oscuro y, sinceramente repugnantes los estudios iniciales. En Strum 90 solo se analizaron los efectos sobre los restos humanos, sin embargo, poco después, se amplió al estudio de sus efectos sobre entornos naturales como el suelo y la hierba, y animales de pastoreo donde estaban viendo cuál es el efecto de este estroncio. Mandy estaría mientras ascendía por la cadena alimentaria. No creo que sirva como. Fue una sorpresa que una vez que las prácticas del proyecto Sunshine expusieron que se encontraron con una respuesta generalizada. Indignación e incluso resultó en una medida más estricta. Estándar ético cuando se trata de investigaciones científicas, específicamente aquellas involucrando sujetos humanos vivo o muerto. Literalmente suena como algo tuyo. El tío loco diría en acción de gracias. Cena, oye, ¿me puedes pasar las papas? Sí, aquí tienes. ¿Sabías que en los años 50, el gobierno de Estados Unidos en realidad, básicamente robando niños muertos en el extranjero y utilizarlos para probarla? Subproductos peligrosos de la lluvia radiactiva. ¡Oh, qué locura! Sinceramente, lo es. Suena demasiado loco para ser verdad, pero algo que he aprendido al investigar para este vídeo es que lamentablemente las cosas son demasiado locas para no ser verdad, pero, de todos modos, eso es todo lo que tengo por ahora, chicos. ¿No estás satisfecho y quieres aún más teorías de conspiración locas? Déjame saber en los comentarios, definitivamente los haré. Otro vídeo de teoría de conspiración en un futuro próximo, si eso es algo que usted quiero. Pero dicho esto, damas y señores, quiero agradecerles mucho por ver este vídeo. Y si tú aún no has visto este vídeo, la pantalla trata sobre las sectas más locas de todo el mundo y tan inquietante. Sea como sea, ese vídeo probablemente se sentirá como una limpieza de paladar después de esto. Muchas gracias a todos por ver esto vídeo y como siempre,